es necesario tener buena información. Y la verdad que si uno quiere tener buena información sobre el tema de pandemia, sobre el tema del COVID y cómo está en todo el país, les recomiendo, pues yo lo sigo, y la verdad que me pongo muy pocas, vieron, yo no soy muy así ducho en las redes, que yo, pero sí, por ejemplo, Twitter tiene que vos te podés poner alguien que te avise cada vez que emite un tweet. Sí. Bueno, te llega una notificación cada vez que emite un nuevo tweet. Bueno, de la persona que vamos a entrevistar ahora es de las pocas que yo tengo que me avise cada vez que, porque no te lo querés perder. No me lo quiero perder porque es muy buena información, te mantiene al tanto, saca unos gráficos que son muy buenos, muy informativos, y si ustedes quieren saber qué pasa con el COVID en la Argentina, lo tienen que seguir a él. Y se llama Martín Barrionuevo, es senador provincial del Frente de Todos en la provincia de Corrientes. Además es contador público. Hola Martín, buenas tardes. Víctor Colombano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por el tiempo. La verdad quiero felicitarte por el trabajo que venís haciendo desde el inicio de la pandemia. No sé si era tu especialidad, los datos, porque hay una especialización en recolección de datos, en trabajar con los datos, pero lo haces de una manera increíble que ayuda muchísimo. Si toda la gente, si toda la población pudiera leer los datos que vos das, serían esclarecedores, tranquilizadores, y todo se pudiera ver de una manera distinta, ¿no? Sí, la verdad es que primero te agradezco mucho la consideración. Lo que busqué desde un principio es brindar la información de manera llana, entendible, y que tengamos una mirada además de todo el país y no solo del Gran Buenos Aires, una mirada federal de la pandemia, porque bueno, evidentemente es importante, tenemos distintas realidades, distintas situaciones epidemiológicas, y fundamentalmente entender que las curvas de contagio no se alimentan de fórmulas matemáticas, sino del comportamiento social. Claro. Así que cuanto más y mejor informada esté la gente, me parece que es mejor, ¿no? Mira, con respecto a eso, te quería preguntar, se está diciendo que, bueno, hay un descenso o una meseta. Sé que no te gusta la palabra meseta porque en tu provincia hay un problema, pero quería preguntarte, dicen que hay un pequeño descenso, una pequeña estabilidad en AMBA, y se está trasladando al interior del país. ¿Nos podés hacer un mapa de cómo está hoy la Argentina? Y si vos ves eso también. Sí, efectivamente es así. Se están viendo los resultados del decreto de necesidad de urgencia, esos 9 días de restricciones fuertes, que muchos dudábamos, yo me incluyo, respecto de que vaya a ser lo suficientemente eficiente, ¿no? Y bueno, la verdad es que demostró ese periodo, sobre todo en el AMBA y en algunas provincias donde se tomó la medida adecuadamente, demostró la verdad que una eficiencia incluso mayor a otras medidas más livianas con más tiempo, ¿no? La verdad es que los casos en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires están bajando, y ni siquiera es una meseta, sino que hay una marcada reducción. Y por otro lado, en el interior del país, en las provincias donde se aplicó, también bajando, en otras que demoraron más de tomar decisiones, todavía estaban subiendo. Mi provincia es una de ellas, la provincia de Corrientes, pero en general, aplicando restricciones, la curva general del país y de las regiones está estabilizándose y algunas bajando, ¿no? Te quería hacer una consulta. También vi que publicaste algo. Si nos podías comentar, también se habla mucho del este último tiempo venimos con un nivel muy bueno de vacunación en todo el país. ¿Cómo nos encontramos con respecto al mundo en población vacunada? Sí, bueno, en primer lugar, marcar que a partir de que la Argentina hace unas 3 semanas y media,
empezó a recibir vacunas a un muy buen ritmo. Un poco más de 2 millones de dosis semanales venía recibiendo desde hace 3 semanas. Bueno, hemos conseguido que en una semana, la semana pasada, más de 2 millones de argentinos se vacunaron, ¿no? Casi el 5% de la población se vacunó en los últimos 7 días. Y la verdad que ese es un dato muy bueno, si uno lo compara incluso con los niveles más altos de vacunación que ha tenido Europa, cerca de los valores de la Unión Europea. La verdad es que es un ritmo de vacunación muy bueno, que por supuesto hay que sostenerlo en el tiempo, y en eso también tenemos que ser prudentes, ¿no? Y eso tiene que ver con poder sostenerlo, tiene que ver por un lado con la provisión de vacunas, que se sostenga una provisión cercana a las 2 millones de dosis semanales. Es posible, pero es todo un desafío en sí mismo. Y por otro lado, después, llegado el momento también en que la sociedad siga queriendo vacunarse y no caiga en la trampa de la desinformación a la que muchos le han querido meter, ¿no? Totalmente. Con respecto a que veíamos que bajaba, en el AMBA se está estabilizando y se estaba trasladando un poco al interior, ¿no? La estabilización era producto de estos 9 días de confinamiento del DNU, y sobre todo en el interior creo que también puede ser porque algunas provincias no adhirieron, ¿no?, a ese en su totalidad, o no venían adhiriendo a los DNU anteriores, ¿no? Lo habían tomado de otra manera. ¿Cómo ves también si eso modificó o está modificando la cantidad de fallecidos y la ocupación de camas en terapia? Bueno, mirad, el proceso, digamos, estadístico es bastante similar al proceso biológico, ¿no? Lo primero que hace es conseguir bajar los contagios, luego se empieza a ver una estabilización en el uso de terapia. Allí hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que por el proceso de vacunación y por las nuevas variantes, ambas cosas combinadas, la edad de las personas en terapia es cada vez más baja. Eso hace que también los pacientes en terapia tengan más tiempo dentro de las terapias, con lo cual la reducción en el número de pacientes en terapia se demora un poco más. Y ¿Los jóvenes están más tiempo en terapia? Sí, porque bueno, tienen más, porque no es una mala noticia, sino que en realidad tienen más posibilidades de éxito de salir de la terapia. Perfecto. En realidad ese es el proceso que se viene viendo, bueno, que informan fundamentalmente a aquellos que están en la línea de batalla, que son los médicos, ¿no? Y entonces efectivamente esto es lo que viene sucediendo, y bueno, esta reducción de casos todavía no ha logrado ni la estabilización de los números de terapia, todavía estamos en valores récord, y tampoco hemos logrado aún la reducción en la cantidad de fallecidos, ¿no? Pero bueno, es un proceso. Seguramente en los próximos días esto empezará a verse, pero fundamentalmente yo llamo siempre a la reflexión. El avance en la vacunación es un dato extraordinario y es muy bueno, pero no debemos confundirnos y pensar que de allí va a salir la solución a que no haya más contagio en la Argentina. La verdad es que en todos los países del mundo la salida fue por dos caminos paralelos e igualmente importantes: las vacunas y los cuidados. Y entonces me parece que es fundamental que entendamos que todavía no llegó el invierno y que tenemos más del doble de casos que el pico del año pasado. Entonces, si no somos capaces de tomar conciencia de eso, yo creo que en los próximos meses pueden ser muy duros. También tengo muy claro de que hoy tenemos una expectativa y un horizonte de salida, ¿no? Pero tenemos que entender que hay una parte de nuestra responsabilidad clave en esto, ¿no? ¿Qué tal, Martín? Joaquín te habla acá. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto. Bien, todo bien, un gusto también. No, te quería preguntar por esto que justamente estabas hablando,
sabemos que nosotros siempre vemos como previamente lo que está sucediendo en Europa, como pasó el año pasado y comienzos de estos, donde tenemos distintos climas. Se podría decir que nosotros, con el plan de vacunación, si sigue este ritmo y la llegada de vacunas, en 2 o 3 meses podríamos tener algún otro panorama mucho más claro de cómo salir de esto. Yo creo que sí, en la medida que no se nos dispare todavía más la curva de contagio, ¿no? Por eso te decía, yo estoy convencido de que nosotros estamos transitando un camino que tiene una salida. Yo coincido con ese horizonte de 3 meses, pero en el medio entendamos que estos 3 meses vienen con... Sí, con se pueden hacer muy largos esos 3 meses. Vienen con el invierno en el medio, y entonces creo sí que es algo positivo que haya tenido impacto esta medida restrictiva de corto tiempo. Se venía planificando y se venía hablando de la idea de medidas intermitentes, y que haya tenido resultado en el AMBA y en algunas regiones del país. Por allí pueden ser un indicador de que puede ser esta la estrategia a utilizar para el invierno, ¿no? Bueno, ojalá seamos capaces de levantar la guardia. Todos nos tomamos vacaciones del virus en el verano, todos nos juntamos más con amigos, todos nos juntamos más con familiares, salimos más, millones de argentinos vacacionaron, incluso lo hicieron en Semana Santa. Bueno, es el momento de levantar la guardia porque todavía no llegó el invierno en la Argentina. Y si bien el virus no tiene estacionalidad, el comportamiento humano y el comportamiento social sí lo tiene, y está muy claro que en ambientes cerrados es el ambiente más propicio para la propagación del virus, ¿no? Sí. Y después te quería hacer otra pregunta sobre lo que pasó hoy en el Congreso. Acá estuvimos hablando un poco del rol que tomó hoy la oposición, que no fue para nada constructivo. ¿Vos cómo lo viste, si lo pudiste ver? ¿Cómo viste a la oposición, digamos, desde marzo del 2020 para acá? Me parece que tuvo distintos momentos. El mismo Mario Negri, que hoy hablaba de que el gobierno nacional sancionó una ley cuando la sanciona el Congreso y le hizo todo un acuerdo parlamentario, es quien decía que el presidente en algún momento del inicio de la pandemia dijo que el presidente era el capitán del barco y que todos debíamos seguirlo, ¿no? Creo que hemos tenido distintos momentos. El momento hoy de la oposición es, la verdad, que con un discurso lamentable. Yo soy de oposición, formo parte de la oposición en Corrientes. Nunca nos van a escuchar a nosotros estar poniendo con nuestros discursos y con nuestras palabras, poniendo dudas sobre la necesidad de vacunarnos, poniendo dudas sobre la necesidad de cuidarnos, es decir, ante todo la vida de los argentinos, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Lamentablemente hay un sector grande de la sociedad, de la oposición, que ha abandonado el discurso y fundamentalmente la acción de que tenemos que salir entre todos de esta situación. Martín. Bueno, lo de hoy en el Congreso de la Nación es un poco más esto, ¿no? La verdad que quedó bastante claro cómo hemos avanzado por un lado con las vacunas. Se habló de la producción de la vacuna en la Argentina, una producción que además se viene haciendo, que en la parte de inicial con AstraZeneca, ahora con Sputnik V. La verdad es que la Argentina va a tener en producción 2 vacunas distintas. Somos uno de los 8 países que lo vamos a hacer. Bueno, en el medio nos quieren imponer otra agenda. Creo que también está en la inteligencia de todos saber que la agenda es vacunar, seguir vacunando y por supuesto que seguir consiguiendo vacunas. Claro. Martín, te habla Lorena Perdomo. Recién decías de que que vos en tu provincia sos oposición. ¿Qué pensás que lo que hizo el gobernador Gustavo Valdés de adelantar las elecciones para el 29 de agosto, que todavía hay frío, estamos en invierno? La verdad que nosotros nos oponemos a esto, ¿no? Esto me parece que apunta más a una cuestión meramente electoral, a una cuestión incluso interna del propio gobierno provincial,
poniendo en riesgo la vida de los correntinos. Inútilmente, las elecciones en Corrientes siempre se hicieron en septiembre o octubre, y aquí se las quiere adelantar, además violando la Constitución. Todo el arco político a nivel nacional se puso de acuerdo en postergar las elecciones nacionales. Claro. Corrientes se las adelanta y se las pone en el medio del invierno, sabiendo además que no se trata solo del hecho eleccionario, que ya de por sí es todo un tema, ¿no? El hecho eleccionario en sí. Se trata además de poner a todo el aparato electoral, mediático y también en movimiento a los partidos políticos, a sus militantes para captar el voto. De eso se trata la democracia. Y todo esto en el medio del invierno, ¿no? Y además pone al cronograma electoral en el medio de la gestión de la pandemia. Entonces hoy en Corrientes tenemos un pico de casos y quieren decir que hay una meseta. Y bueno, la verdad es que lo que la gente necesita saber es el riesgo en el que estamos. En Corrientes hoy tenemos más casos que en el AMBA por habitante, y sin embargo tenemos el 90 y pico % de ocupación de terapia intensiva no COVID. Hemos tenido fallas en nuestro sistema del hospital de campaña la semana pasada, que dejó varias horas sin oxígeno a la terapia intensiva. Bueno, es evidente que no estamos en una situación holgada, y sin embargo por este capricho de poner a las elecciones en el medio del peor momento de la pandemia, y bueno, la verdad es que se trata de disfrazar la situación, ¿no? Siguiendo en tu provincia, Martín, ¿cómo está el proceso de vacunación? Si ya están los mayores de 80 años todos vacunados, y cómo es el accionar del Ministerio de Salud en la provincia, si hay apoyo provincial a la gente de menores recursos, si hay apoyo gubernamental local a los comerciantes por esta crisis, ¿no? El proceso de vacunación con aciertos y con errores, ¿no? En primer lugar, creo que lo que carece es de transparencia. Bueno, recordemos que de mi provincia es el ministro que transportaba 900 dosis de vacuna en su auto particular. Hace poco tiempo hubo una denuncia penal y hay gente detenida por venta de vacunas en la esquina, Corrientes. La semana pasada se denunció un vacunatorio de personas de la alta sociedad en Curuzucuatiá, también en mi provincia. Cosas que evidentemente están mal y hay que corregirlas. Por otro lado, un proceso de vacunación donde los correntinos nos queremos vacunar, donde que ha adquirido buen ritmo también, como ha adquirido a nivel nacional. Y nosotros, como siempre en esto, te lo decía recién, con la responsabilidad de no poner en duda todo el proceso de vacunación, porque estamos convencidos que el camino y la salida de la vacuna, entonces no vamos a ser nosotros los que salgamos a demonizar a este proceso, ¿no? Y por otro lado, me preguntabas respecto al acompañamiento del gobierno provincial a los sectores afectados por las restricciones, sí, fundamentalmente, sí. Y bueno, el gobierno provincial no ha tomado medidas económicas, simplemente se pliega de las ayudas que toma el gobierno nacional para con los sectores afectados. La verdad es que creo que en esto, no solo en mi provincia, en muchos lugares está pasando de que las provincias hoy tienen 70% más de coparticipación que el año pasado, de mayo a mayo, tienen recursos para atender a los sectores afectados, que por allí son la excusa para no tomar medidas duras que eviten muertes, ¿no? Uh-huh. En mi provincia, en los 8 días que llevamos de junio, ya han fallecido 82 personas. Claro. Y es un número extraordinario. Y si tomáramos medidas y a la vez contuviéramos a los sectores afectados, sería bastante más sencillo. Bueno, eso no se hace en Corrientes. Claro. No sé si te servirá de consuelo, pero la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica de la Argentina, lo único que creo que aportó fueron 6 meses de exención del ABL y el monotributo. Así que sí, estoy al tanto, y me parece que tienen que ver con esta mirada con esta mirada que en general tienen, sí, ya en esto, hablando de política,
algunos gobiernos de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, en mi provincia gobierna el radicalismo, pero bueno, con una clara afinidad a Juntos por el Cambio, y la verdad es que es algo que se tiene que revertir. Nosotros vamos a necesitar tomar medidas pronto en Corrientes. Hay medidas adoptadas, pero de manera muy liviana y sin controles, ¿no? Entonces no están dando los resultados que nosotros esperaríamos que tengan. Hasta Córdoba empezó a bajar los casos y Corrientes todavía sigue creciendo. Claro. Bueno, Martín, la verdad vuelvo a felicitarte por el trabajo y por otro lado vuelvo a agradecerte porque te vuelvo a decir, sos una de las pocas personas que tengo el Twitter que me avisa cada vez que publicas algo porque me parece súper interesante, así que te agradezco el trabajo que te tomás de informar con certeza y claridad y en un tema tan importante que nos aqueja a todos y azota a muchas familias argentinas, ¿no? Así que te vuelvo a agradecer por todo ese trabajo y te agradezco por haber mantenido esta charla con nosotros. Bueno, le agradezco yo mucho por el reconocimiento y por la deferencia. No, a disposición, y la verdad que siempre que podamos acercar información me parece que es la mejor manera. Totalmente. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, así pasó por Aires de Ciudad Martín Barrio Nuevo, senador provincial por la provincia de Corrientes.